Muy buenos días a nuestros estudiantes. Hoy vamos a resolver el tercer ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice, un ciclista que va a 30 kilómetros sobre hora frena y logra detener la bicicleta en 4 segundos. Calcular, inciso A, ¿qué desaceleración produjeron los frenos? Inciso B, ¿qué espacio necesito para frenar? ¿Listo? Si analizamos el ejercicio nos dice que este ciclista va a 30 kilómetros sobre hora y luego frena hasta detenerse. Entonces, yo puedo decir que este biciclista inicialmente, su velocidad inicial son 30 kilómetros sobre hora. Y su velocidad final va a ser igual a cero. ¿Por qué su velocidad final va a ser cero? Porque logra detenerse. ¿Listo? En el punto final la bicicleta se detiene y al detenerse no tiene movimiento, entonces su velocidad final es cero. ¿Ya? Nos dice que se detiene en un tiempo de 4 segundos. Y lo que me está pidiendo calcular es la desaceleración en primera instancia. Y esto, primeramente vamos a anotar todos nuestros datos. ¿Listo? Bueno, ya tengo aquí los datos anotados donde mi velocidad inicial son 30 kilómetros sobre hora, mi velocidad final son cero y el tiempo son 4 segundos. ¿Listo? Les he indicado anteriormente que siempre tenemos que ver las unidades en las que trabajamos. ¿Listo? En aquí la unidad que está utilizando son kilómetros sobre hora. Y aquí el tiempo tiene segundos. No son las mismas unidades, pero necesitamos trabajar las mismas unidades. ¿Listo? Para hacer nuestro trabajo más fácil, voy a transformar estos 30 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Voy a utilizar factores de conversión diciendo que un kilómetro tiene 1000 metros. Y voy a decir que una hora tiene 3600 segundos. Simplemente son factores, ¿listo? Un kilómetro sabemos que tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Simplificamos hora con hora, kilómetro con kilómetro. Si operamos, nos va a dar el resultado de 8.33 metros sobre segundo. Entonces yo aquí digo que 30 kilómetros sobre hora es igual a 8.33 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahora ya están en las mismas unidades, metros sobre segundo y aquí segundo. Ahora necesitamos encontrar una fórmula que con estos datos me ayude a encontrar la desaceleración. La fórmula que voy a utilizar es esta, la que ustedes tienen en su formulario. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Como este es un movimiento desacelerado, voy a utilizar el signo negativo. ¿Listo? No se van a olvidar de eso. Voy a utilizar el signo negativo. Una vez que ya tengo la fórmula bien definida, voy a empezar a despejar lo que necesito. Y en este caso es la aceleración. El despeje va a ser de la siguiente forma. Todo esto que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Entonces va a ser velocidad final más la aceleración por el tiempo igual a la velocidad inicial. Esto que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Va a ser entonces aceleración por tiempo igual a la velocidad inicial menos la velocidad final. El tiempo que está multiplicando pasa a dividir y va a ser aceleración igual a la velocidad inicial menos la velocidad final dividido entre el tiempo. Una vez que ya tenemos nuestra fórmula, vamos a reemplazar los valores. La aceleración va a ser igual entonces a velocidad inicial, en este caso es 8.33 metros sobre segundo, menos la velocidad final que es 0, dividido entre el tiempo que son 4 segundos. La aceleración va a quedar entonces igual a 2.08.
Ahora, en cuestión de las unidades, ¿qué está pasando? Aquí arriba tengo metro sobre segundo. Y aquí abajo solamente tengo segundo. Pero van a saber que podemos hacer esta pequeña operación para encontrar la unidad. Metro por uno me va a quedar metro y segundo por segundo me queda segundo al cuadrado. Y la desaceleración para mí va a ser igual a 2,08 metros sobre segundo al cuadrado. Para responder el inciso B me dice qué espacio necesito para frenar. Y el espacio no es más que la distancia. ¿Qué distancia necesita para frenar? Resolviendo, puedo anotar la fórmula de distancia. Me dice que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como este es un movimiento desacelerado o frenado, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia va a ser igual entonces, reemplazamos valores, la velocidad inicial 8,33 metros sobre segundo por el tiempo que son 4 segundos de nuestros datos, menos un medio de la aceleración que es 2,08 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, 4 segundos elevado al cuadrado. La distancia va a ser igual entonces a 16,68 metros. Segundo con el segundo me queda metro. Segundo al cuadrado se va a simplificar con segundo al cuadrado y me va a quedar metro. La distancia entonces que necesita para frenar son 16,68 metros. Continuamos resolviendo el siguiente ejercicio que dice, un auto parte del reposo a los 5 segundos posee una velocidad de 90 km sobre hora. Calcular, inciso A, cuánto vale la aceleración. Inciso B, qué distancia recorrió en esos 5 segundos. Inciso C, qué velocidad tendrá a los 11 segundos. ¿Listo? Analizando un poco el ejercicio, me está diciendo inicialmente que el vehículo parte del reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que el vehículo primeramente estaba estacionado y después comenzó a moverse, ¿cierto? Eso me está diciendo el reposo. Entonces, aquí mi primer dato puede ser que mi velocidad inicial es igual a 0 y mi velocidad final va a ser igual a 90 kilómetros sobre hora. ¿Todo esto en cuánto tiempo? En 5 segundos. Todo ese cambio de velocidad ha ocurrido en 5 segundos. ¿Listo? Ahora lo que sigue es anotar nuestros datos como tengo acá. Velocidad inicial igual a 0, velocidad final 90 kilómetros sobre hora y el tiempo 5 segundos. Como ya lo hemos hecho en el anterior ejercicio, necesitamos trabajar todo en las mismas unidades. Aquí está en kilómetros sobre hora y aquí está en segundos. Esto es algo que nos va a complicar mucho el ejercicio a futuro, pero para eso existe lo que son las conversiones de unidades. Puedo convertir entonces 90 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, simplemente utilizando equivalencias. En la primera equivalencia puedo decir que 1 kilómetro tiene 1000 metros. La segunda equivalencia que voy a utilizar, voy a decir que 1 hora tiene 3600 segundos. Kilómetro con kilómetro se simplifica y hora con hora, dándonos como resultado 25 metros sobre segundo. Metro segundo, ¿no es? Listo, entonces yo puedo decir que aquí los 90 kilómetros sobre hora son iguales a 25 metros sobre segundo. Ahora sí están en las mismas unidades. Ahora, para calcular el inciso A me está diciendo cuánto vale la aceleración. ¿Cuánto valdrá esa aceleración? Necesitamos buscar una fórmula en la cual nos ayude a encontrar la aceleración. La fórmula es la siguiente. Velocidad final es igual a la velocidad inicial. En este caso voy a utilizar el signo positivo
porque el movimiento es acelerado, aumenta de velocidad. ¿Listo? Cuando disminuye de velocidad es el signo negativo. De aquí, de esta fórmula, yo necesito despejar lo que es la aceleración, ¿cierto? Lo podemos hacer fácil. Esto está sumando, al otro lado va a ir a restar. Va a ser entonces velocidad final menos la velocidad inicial igual a la aceleración por el tiempo. El tiempo está multiplicando, va a ir a dividir. Entonces va a ser igual a velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo igual a la aceleración. Podemos volcar toda nuestra fórmula donde nos puede quedar que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Reemplazando valores, la aceleración va a ser igual a la velocidad final, que son 25 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 0, dividido, todo esto dividido entre el tiempo, que son 5 segundos. Donde la aceleración va a quedar igual a 25 entre 5 es igual a 5 metros sobre segundo dividido entre segundo. Ya he comprobado que es igual a metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración, el inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso B. El inciso B me está pidiendo calcular la distancia que recorrió en esos 5 segundos. Y la fórmula para calcular la distancia, según mis datos, puede ser esta. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más, porque es un movimiento acelerado, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia va a ser igual entonces a la velocidad inicial, que en este caso es 0, más un medio. Todo esto se ha vuelto 0. 0 por cualquier número es 0. Más me queda un medio de la aceleración, que es 5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 5 segundos al cuadrado. Donde la distancia va a ser igual a 62.5. ¿Qué unidades? Estos se van a simplificar. Metros. 62.5 metros. Ahora vamos a responder el inciso C. El inciso C me pide qué velocidad tendrá a los 11 segundos. ¿Listo? Necesito calcular su velocidad a los 11 segundos. En este caso puedo utilizar la primera fórmula que hemos utilizado. Puedo utilizar esta. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Sabemos que la velocidad inicial por nuestros datos es 0 más la aceleración por el tiempo. ¿No ve? Reemplazando valores, la velocidad final va a ser igual a la aceleración, que es 5 metros sobre segundo, por el tiempo, que en este caso son 11 segundos, ¿cierto? En este caso el tiempo ya son 11 segundos. Un segundo con un segundo, la velocidad final va a ser igual a 5 por 11, 55 metros sobre segundo. Y ya tendría calculado los tres incisos.